Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con Vos. Bueno, y en la cita con vos de esta semana tenemos el gusto de estar nuevamente en comunicación con Alejandro Marchesán. Él es Master Coach profesional, ontológico profesional, fundador y director de SEOP. Es un gusto para mí darte la bienvenida a la columna. Alejandro, soy Elisa. ¿Cómo estás? Elisa, buenas tardes. Un gusto saludarte, a la mesa y a toda la audiencia también. Bueno, la pregunta que traemos hoy, que la planteamos al principio del programa, ¿quién necesito ser en este contexto en el que estamos viviendo? Así es. Interesante pregunta, Elisa, en virtud de que si no nos hacemos esa pregunta, lo que va a pasar es que vamos a actuar totalmente de manera automática en base a quiénes somos. Y como suelo decir yo, ¿no? La pandemia nos encontró como nos encontró. Encontró a la mujer embarazada, a la persona en su capacidad, con su capacidad o con su falta de ella, al empresario en la situación que lo encontró, al político donde lo encontró. Y el tema es que cuando pasa este tipo de contextos totalmente extraordinarios, nos encuentra como nos encuentra y no nos solemos preguntar si como no se encuentra es lo que nosotros necesitamos para hacernos cargo de este nuevo contexto. Entonces mi pregunta, que tiene que ver en lo personal, en lo relacional, en el campo empresario, en lo político, es si nos podemos detener y preguntarnos quiénes necesitamos ser y no simplemente quiénes somos, porque puede ser que yo siga siendo quien quiero, pero no es lo que necesito. Y veo yo algunas decisiones, por ejemplo, que se toman en el ámbito de esta pandemia, que tienen que ver con decisiones que parten de que quienes toman las decisiones las toman desde quiénes son, pero no se preguntan quiénes necesitan ser para que esa decisión sea más eficaz, ¿no? Un poco por ahí viene la inquietud de Elisa. Ajá. ¿Y cómo te das cuenta, Alejandro, que estás, o sea, al plano personal, ¿no? Que estás necesitando ser alguien diferente a quien sos hoy. ¿Dónde se genera como esa incongruencia o ese ruido interno para decir, no, para acá algo tengo que cambiar porque esto no está funcionando? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Vamos a compartir la reflexión con 2 o 3 ejemplos, si te parece, para que a la gente se le haga accesible. Llega esta pandemia, nos impone una restricción de movimiento, que al principio la tomamos con mucha, digamos, apertura, porque empezamos a ver en el mundo qué está pasando y pareciera ser que esta llamada cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio es la solución. Y entonces empiezan a aparecer en nuestro contexto, cuando nos aislamos, algunas cositas propias de la convivencia, porque yo no tengo historia, vos tampoco tenés historia. La gente que está escuchando esto no tiene historia de aislamiento, no tiene historia de cuarentena, no tiene huella emocional de cómo estar 15 días, 20 días sin hacer lo que venís haciendo hace 30 años o 40 años. Pero como eran 15 días, más o menos como que reconvertimos, bueno, toleramos, aguantamos, soportamos distintas situaciones. Ahora, cuando después se estira 15 días y ahora se estira otro tiempo más, te empezás a dar cuenta, Isa, que la tolerancia o el soportar ya no te alcanza. Entonces, el que era tolerante se tiene que empezar a preguntar quién necesita ser, porque esa tolerancia ya no la alcanza. Y quizás hay que ir a una dimensión diferente, ¿no? Por poner un ejemplo, quizás ya la tolerancia no alcanza, hace falta el amor. La tolerancia es sustituto del amor. Entonces yo me pregunto, ¿quién necesito ser con las personas con las cuales estoy compartiendo este contexto extraordinario para que cosas que están pasando no sucedan y cosas que es necesario que pasen empiecen a suceder? Entonces, por simplemente dar un ejemplo, me pregunto, ¿quién necesito ser? Y bueno, necesito ser alguien que se conecte un poco más con el amor y con sus cualidades, ¿no? Que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con el amor impactando en la comunicación. Ese es un ejemplo bien personal. Entonces, quien está en casa ahora y se puede hacer un alto y se está teniendo en esta situación extrema donde evidentemente empiezan a aparecer todos los colores. Yo digo que en los límites, Elisa, aparecen las más profundas grandezas y las más inesperadas miserias también. Bueno, quizás si nos preguntamos quiénes necesitamos ser, empieza a aparecer una cantidad de recursos que quien soy no los tiene.
Ahí puedo pedir ayuda. Otro ejemplo personal. Yo no fui un hombre una persona históricamente muy conectada con la tecnología porque pensaba que no lo necesitaba y con lo que tenía me arreglaba. Hoy, dado el compromiso de estar presente, de llegar a la gente, me tengo que preguntar quién necesito ser en términos de relación con la tecnología para poder estar a la altura de las circunstancias. Entonces, hace un mes que, en mi caso, el tuyo, muchos, que venimos como aprendiendo y venimos estando expuestos a ciertas situaciones tecnológicas que nos permiten ser quienes necesitamos ser. Viste que a nosotros nos encantan los líderes que sean como nosotros los queremos, pero a veces los líderes tienen que ser como es necesario y no necesariamente como la gente lo quiere, ¿no? Y ahí voy al último ejemplo, que es el más tirante quizás, que tiene que ver con nuestros gobernantes y con nuestros dirigentes, que a veces toman decisiones y hacen evaluaciones desde quiénes son, desde cómo se relacionan con los fenómenos, y no se preguntan quiénes necesitan ser para contemplar todas las variables. El caso épico, ¿no? De el caminar hasta 500 metros con esparcimiento. Esta es una decisión que inicialmente yo juzgo acertada, que toma el Ministerio de Salud y el presidente, pésimamente comunicada, pero eso lo podemos conversar en otro momento, que básicamente las autoridades sanitarias y el presidente se preguntan, en este ejercicio que estamos haciendo, alguna situación de decir, momentito, porque esto no es solo sanitario, acá hay salud mental, hay una cuestión psíquica, hay muchos otros riesgos. Entonces, yo quisiera seguir teniendo a toda la gente encerrada, pero yo no puedo ser el que tome esa decisión porque traigo un perjuicio más grande. Y después tenés otros gobernantes, intendentes, gobernadores, que siguen casi encaprichados en una estrategia sanitaria que no se dan cuenta que necesitan ser de otra manera para llevar alivio a la gente y no generar más presión. Estos son 3 ejemplos para compartirte del poder de la pregunta, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Alejandro. Ahora, volviendo a quienes necesitamos ser, y hablando de este aislamiento obligatorio, ¿cómo hacemos para convertir algo que se nos impone de afuera obligatorio en algo elegido para estar como más reconciliados con esa decisión de quedarnos dentro de nuestras casas? Bueno, es la pregunta del millón, Elisa. ¿Cómo hacemos para pasar de que el estímulo esté afuera, donde me imponen, para colmo, viste, en el lenguaje, ¿no? Si yo hubiese estado en la construcción de la pieza de comunicación, hubiese invitado a no poner la palabra, primero aislamiento, esta cuestión de aislamiento, quizás distancia, esto de obligatorio, quizás que no sea obligatorio, sino más bien elegido, esto social, que no sea social, más bien físico. Entonces, me parece que hay un tema de comunicación que ya impacta y despierta una cantidad de elementos emocionales que fueron no pensados y se actúa sin la pregunta. ¿Quiénes necesitamos ser en términos de comunicación para evocar en las personas las mejores emociones? Ahora, los primeros 15 días, bueno, todos lo tomamos, ¿viste? Hasta fue simpático, ¿no? Cuarentena, que te cuento que la cuarentena es un recurso de la Edad Media, ¿no? Es increíble que en el siglo XXI sigamos teniendo la cuarentena como recurso de contención de una epidemia pandémica. Entonces, primera cosa, la comunicación, eso en la pieza comunicacional. Y ahora, hacia adentro, ¿qué es lo que nos importa? Evidentemente, si yo no llevo el estímulo de afuera adentro, Elisa, no voy a poder provocar las mejores emociones para poder superar esta amplia complejidad de tener a 20 millones de personas hoy en la República Argentina, 20 millones de personas que están en un contexto que nunca nadie los preparó, ni los educó, ni se formaron. Es un sometimiento emocional y psíquico que si yo como líder, como gobernante, no me hago la pregunta, riesgos, por supuesto que hay riesgos hay siempre, todo el tiempo, riesgos siempre vas a correr, no podés llevar el riesgo a la tasa 0 y querer que nadie se te muera ni nadie se te infecte, porque se te van a morir otras personas. Vos sabés que la tasa de consultas en el 911 se disparó. Yo no sé si vos sabés, Elisa, que en el mundo van muertos 200.000 personas por coronavirus, y ojo que no voy a hacer ninguna menospreciación de los datos, ¿no? Mientras que en el año se mueren 650.000 personas por influencia y neumonía, van muertas por coronavirus 200.000. Pero vos sabés que se murió, hay un adicional, un residual de 40.000 personas, más precisamente 38.000 personas, que murieron por patologías ajenas a su propia existencia y relacionadas con el coronavirus, como temas cardíacos, temas de ataque de pánico, temas de suicidio. Digo, entonces me tengo que hacer la pregunta, volviendo a mi caso personal,
yo me hago la pregunta, ¿quién necesito ser hoy en mi convivencia para que lo que está pasando sea, aunque no quiera, elegido? Y para eso hace falta realmente hacer un alto y preguntarte quién necesito ser. Entonces, si era tolerancia hasta ahora, superar la tolerancia con una disposición diferente. Si la comunicación hasta ahora era una comunicación tensa, donde me costaba escuchar y cuando hablaba de una manera unívoca, modificar la manera de comunicarse. Y lo más importante para mí, Elisa, es levantar la mano y pedir ayuda. Cuando podés, podés. Y cuando no podés, levantá la mano y pedí ayuda. Hay mucha gente preparada y dispuesta para poder asistir y que estos días que vienen por delante, que no van a ser 2 semanas más, Elisa, van a ser 2 o 3 semanas más en esta condición, pero después tenemos todo un cambio cultural que hay que empezar a poder gestionarlo, ¿no? Así que la pregunta, el pedido de ayuda, el revisar dónde tengo las fricciones, dónde tengo las intolerancias, dónde hoy está habiendo problemas serios de insomnio, hoy a la gente le está costando dormir, personas que dormían sin ningún problema le está costando dormir. ¿Por qué? Porque hay una situación emocional que se la está subestimando. Se la está subestimando. Chicos que empiezan a tener alguna sintomatología depresiva. Esto es muy delicado. Es muy delicado. No podemos tener el capricho y la ceguera de algunos gobernantes, intendentes, gobernadores. Yo en esto me saco el sombrero con el presidente de la República. Me saco el sombrero. Creo que fue un hombre que, independientemente si lo votaste o no, no me interesa en este momento. Me interesa el fenotipo del líder. Fue una persona que supo escuchar a las personas que tienen que ver con la toma de decisiones en ámbitos como la niñez. Claro, si vos le pedís a un infectólogo, a un virólogo, te va a querer tener la gente en cuarentena 3 meses, pero viene una persona especialista en pediatría, infectóloga y pediatra que te dice, señor presidente, le pido por favor, considere la situación de los niños. Es un tema serio. No se dan cuenta que estamos poniendo en juego el futuro de nuestra sociedad. Pero no, se encaprichan en hacer lo que hacen para que se demuestre que ellos tienen la situación bajo control. No, hay que preguntarse qué gobernante necesita hacer en este momento. Vuelvo a una frase que dijiste que es, no voy a poder provocar las mejores emociones. ¿Cómo hacemos, Alejandro, para cuando te das cuenta que te está ganando la desesperanza o que te empieza a agarrar la angustia, que es normal que nos pase, poder frenar ese sentimiento a tiempo y poder gestionar un poquito mejor esa emoción? ¿Cómo no? Es una pregunta muy, muy, muy necesaria y muy útil. Separemos por un momento, Elisa, que los seres humanos tenemos como 2 grandes reservorios emocionales. Un reservorio emocional que lo compartimos todos, que es básico, donde vos tenés miedos, tenés alegrías, tenés tristeza, tenés repugnancia, tenés felicidad, tenés sorpresa. Esas son las emociones básicas que básicamente y por eso decimos básicas y lo reiteramos, básicamente se disparan ante las mismas situaciones estimulantes. Pero después, dado el lenguaje, dado que somos seres que interpretamos, que pensamos, nosotros transformamos esas emociones básicas en complejas. La angustia, la depresión, el sinsentido, son angustias complejas, son angustias sociales. Y que básicamente la interfase entre la emoción básica, que te dije, la emoción compleja, es el lenguaje. Y ese lenguaje es importantísimo a la hora de ver cómo yo modifico una emoción. ¿Cómo salgo de la angustia? Tengo que cambiar la historia que conecta con esa angustia. Número 1. Y después hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer que ayudan a buscar un estado emocional que sea funcional a atravesar esta complejidad, superar esta complejidad de este confinamiento que claramente está generando mucha presión. Una de ellas, por ejemplo, pensar en manera aislada y tranquila. Algunos lo llaman meditar, otros lo llaman rezar, otros lo llaman orar. Tomarse el tiempo de poder escuchar una música suave, y son simplemente herramientas que te estoy compartiendo que cualquiera lo puede usar. Poner el cuerpo en movimiento, agarrar 2 botellas de agua, ¿está bien? Y levantar las botellas de agua y agacharse suavemente con las botellas de agua, conforme al cuerpo físico de la estructura que cada uno tenga. Lo que estoy diciendo en el final es poder mover al cuerpo físico, dar vuelta alrededor de una silla, moverse, leer, buscar esas cuestiones donde el sistema nervioso central y periférico decodifique que el ritmo lo marcás vos y no te lo marcan las circunstancias. El sistema nervioso central y periférico necesita distinguir que el ritmo lo marcas vos y no te lo marcan las circunstancias. Por eso es clave informarse, cuidado, no enfermarse. Tener una gestión importantísima de la información. Clarísimo. Importantísimo. Clarísimo, Alejandro, te agradezco
lo concreto de lo que estás diciendo. Y la última pregunta tiene que ver con la libertad personal. ¿Cómo haces para no rebelarte cuando hay veces que, como decías vos, percibís que los dirigentes que por ahí te están diciendo qué hacer o qué dejar de hacer no están a la altura de las circunstancias, o a criterio de cada uno no están, y tenés como un conflicto de libertad personal de no saber si rebelarte o acceder, o es importante para todos conservar la cuarentena, pero uno ya siente que llegó a su límite? ¿Cómo haces para manejarte en ese pequeño espacio de libertad personal en el cual la agencia de la decisión propia está como de vuelta en cuestión? Muy, muy, muy profundo, muy interesante. Hay varias cosas que me vienen a la cabeza ante tu pregunta. El tema no es inspirar una revolución, especialmente externa, pero sí inspirar una revolución interna, que no la voy a llamar revolución, porque lo voy a dejar para el criterio externo, la revolución. Son sociales, son políticas las revoluciones. Voy a hablar de revolución interna y le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar transformación. Entonces, no está mal que, así como alguna vez dije charlando contigo, ¿no? Está bien no estar bien. Aceptemos que está bien no estar bien. Lo que no está bien es quedarte acampando en ese lugar, hacer algo. Entonces, así como está bien no estar bien, y a mí a veces personas que vienen y me dicen que están con miedo y con ansiedad, miedo al presente, ansiedad al futuro. Y claro, lo primero que hay que hacer es procurar entender, aceptar esa situación. Anoche miraba un programa de televisión y me indignó escuchar a un periodista totalmente fanatizado con la cuarentena, como si fuese un sanitarista, pero es un periodista, y él básicamente decía que es una irresponsabilidad como la gente sale a caminar 200 metros con su hijo, que hay que estar adentro porque afuera lo va a agarrar el virus, y no tiene la comprensión, no ve la complejidad de lo que significa para una persona, para una madre, para un padre, esta situación totalmente anómala. Y para él es muy simple decir eso, porque él sale todos los días a trabajar, tiene su departamento en Palermo, va a la radio, va a la televisión, hace su vida normal. Entonces es muy fácil opinar desde la tribuna cuando el que está sufriendo es otro. En vez de poder identificarse con esa persona, lo juzgás. Entonces lo primero es rebelarse ante ese enjuiciamiento. Es una revelación interior. Esto que yo estoy planteando es una suerte de revelación interior, donde no compres la historia. Yo respeto la cuarentena, yo sé que el que está escuchando y vos también la respetás, pero una cosa es respetarla en lo físico y otra cosa es quedar atrapado en lo interno. Entonces, lo respeto, pero que quede claro que hay otras variables que hay que tener en cuenta. Entonces, lo conversamos y la voz empieza a ser escuchada. Y una vez que la persona trae a la conversación su inquietud y su sana revelación al respecto, revelarse ante esa situación, empieza a ver como una especie de protagonismo aún en el medio de la cuarentena. Es como le pasó a Víctor Frank, ¿no? Él estaba en un campo de concentración y mientras que todos sus amigos entraban en lo que hoy la psicología lo llama indefensión aprendida, esto es, me acostumbro a la situación y nada hago. Víctor Frank no se acostumbró a la situación y mucho hizo. Y él pensaba cómo rebelarse ante esa situación. ¿Y qué hacía? A un enfermo de tifus ayudaba a sus amigos. A un enfermo sin casi fuerzas escribía en fragmentos de papel el libro que iba a publicar. Entonces, la manera de rebelarse es traer a la conversación tus emociones, tus sentires, compartirlos y poner los ojos afuera de esta situación, más allá. Y te cuento otra última pequeña historia. La gran pelea que tuvo Mohamed Ali, que fue un boxeador de color americano, la mejor pelea que tuvo en su vida fue con su gran contrincante, que fue la pelea más dura que se reconoce en la historia del peso pesado. Su contrincante le estaba llenando realmente el cuerpo de golpes, la cara de golpes, y él va a su rincón y le dice a su entrenador, no doy más, tirá la toalla. Y su entrenador lo contiene, lo escucha, y le dice, te entiendo, estás haciendo una pelea muy dura, ahora te pido que te mantengas peleando, pero no tengo fuerzas, bueno, haz lo que puedas. Entonces, Mohamed Ali se levanta, va, pelea, vuelven a pegarse los dos, y así durante 3 rounds. En el round X, 8, 9, 10, no importa, viene Ali, se desparrama en la silla y le dice, no doy más, te pido que tires la toalla. Y entonces el coach, el entrenador, el preparador, que es lo que hacen los grandes líderes, le dice, te voy a hacer un último pedido, el último pedido que te voy a hacer, no te voy a hacer ningún pedido más. Ya no tenía respiración Mohamed Ali y le dice,
¿qué querés ahora? Ya no podía hablar. Dijo, lo único que te pido es que te pongas de pie y vayas al centro del ring, pero no para pelear. Lo único que te pido es que vayas al centro del ring y te pares. Bueno, se paró con la fuerza que tenía, ya no tenía más fuerza, fue al centro del ring y imagínate vos qué pasó. Lo que pasó es que su contrincante no se levantó. No se levantó. Y creo que es acá lo que yo quiero dejar como mensaje. En una situación que está empezando a ser desbalanceada de este aislamiento, mi pedido es no nos quedemos sentados. Ponete de pie, anda al medio del ring. Anda al medio del ring. El otro no se pudo levantar. Y acá está el gran mensaje, ¿no? Los que abandonan nunca van a ganar. Los que ganan nunca abandonan. Mohamed Ali no peleó más, pero estuvo de pie. Y este es el momento donde nosotros tenemos que estar de pie, en nuestros sentires, en nuestras emociones, en lo que nos pasa, y no tener una indefensión aprendida, donde, y bueno, otros deciden y aquí estamos. Hoy no es cuestión de revoluciones ni de armas, hoy la revolución se llama transformación interna. Es poder hablar hacia dentro de la familia, es poder tratar con la persona que estás, con tus hijos, y poder convocarlos a estar de pie en esta situación y superar esta situación. Ahora, los gobernantes tienen que escuchar que esta es una situación compleja, no es solo sanitaria, hoy ya es psicológica, es salud mental, es económica, es una cuestión compleja y no pueden seguir tomando decisiones contemplando solamente una variable para que la curva le dé bien. Alejandro Marchesán, nada más para agregar, te agradecemos muchísimo por esta columna y bueno, gracias por pasar por Citas de Radio. Un placer, Elisa, para vos, un abrazo enorme para la mesa y para todos los oyentes, siempre teniendo presente que el sol mañana va a volver a brillar, seguro, lo dijimos la otra vez, el tema es dónde nos va a encontrar, que nos encuentre en el centro del ring. Vamos por esa sana revelación interior. Muchas gracias, Alejandro. Adiós. Hasta luego, chao, chao. Bueno, y así pasaba esta cita con vos impresionante, Alejandro Marchesán. La verdad que muy útil para nosotras escucharlo y ponerlo en vivo y ponerlo al aire para que toda la gente que está peleándola en este momento de no saber muy bien qué hacer tenga como un norte claro a dónde tenemos que ir.